A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos nuevamente a Causa y Efecto, los efectos de la política y la economía analizados desde las causas. Durante el gobierno del presidente Moreno, muchas críticas se levantaron en relación con el manejo de la política internacional. En principio, orientadas a la anterior canciller, la señora María Fernanda Espinosa, con la presunción de que el presidente estaba aislado de la toma de decisiones de política internacional. Al fin, la señora Espinosa se fue y han reemplazado, y en el puesto, en la Cancillería, está ahora el doctor José Valencia, quien ejercía hasta hace poco el cargo de embajador ante la Organización de Estados Americanos. Y se planteó que hay un cambio en la política internacional. Vamos a conversar con él si es que se trata realmente de un cambio de política internacional o se trata de un cambio de personas. José, bienvenido, gracias por estar aquí. Un gusto. ¿Hay un cambio en la política internacional? Depende de lo que se quiera entender por cambio. Ciertamente lo que yo voy a hacer es marcar a la Cancillería con una conducción desde una visión profesional, desde una orientación técnica del manejo de las relaciones internacionales. Por eso, ¿qué quiero decir? Con eso quiero decir que no será una orientación o un manejo de la diplomacia ecuatoriana que se base en consideraciones que no sean exclusivamente las que se refieren al interés del país y a la política exterior del presidente. Pero hay de hecho una connotación política cuando hablas de relación internacional. Y eso fue lo que durante el gobierno de Correa se hizo y durante el periodo del presidente Moreno se ha hecho. Es decir, había un alineamiento, ¿no? La participación del Ecuador en el ALBA, la posición tibia, ¿no? y contemplativa en relación con Venezuela, Nicaragua, el manejo del conflicto Assange. Es decir, el posicionamiento internacional tiene que ver con decisiones políticas. Esas decisiones políticas van a cambiar. Y pongamos casos concretos, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Assange, el ALBA, el bolivarianismo, ¿no? al cual el gobierno se adscribió. Bueno, a eso me refiero, ¿no? El cambio, la visión desde una gestión profesional de la Cancillería deja de lado, o busca dejar de lado, consideraciones sobre el manejo de la política exterior que no sean las que atañen exclusivamente al interés del país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, consideraciones ideológicas. Todos tenemos puntos de vista ideológicos, pensamientos políticos personales y tal. Sí, tenemos derecho a tener esos planteamientos, pero en el manejo de la política exterior hay que hacer un paréntesis y mirar más allá, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo antes de entrar a tratar los casos concretos que hace un momento hizo referencia. El tema de... El ejemplo más claro. El presidente de Brasil, Temer, asume luego de un muy cuestionado caso en el que salió la señora Dilma Rousseff. Yo no quiero entrar a hablar al respecto, asuntos políticos internos de Brasil. Varios países cortaron relaciones, no digo que rompieron relaciones, pero bajaron el nivel de su representación, entre esos el nuestro. Y los países, el eje chavista, digamos. Muchos de ellos, exactamente, Venezuela, Ecuador y tal, ¿no? Pero fíjese, China, un país que tiene una clarísima visión política, el Partido Comunista se encuentra frente al poder de China, recibió al presidente Temer en visita oficial prácticamente a las 2 semanas de que él se asumió el poder. Es verdad que fue a una reunión del G20 en Shanghái y se quedó después para esa visita oficial, pero el hecho de estar en contacto da un mensaje muy claro. La política interna de un país es del país. Las consideraciones para la política exterior de la visión que usted tenga, pues están ahí, pero hay un manejo pragmático en el momento que mira los intereses de su país y deja otros temas aparte. Y el interés chino con Brasil, por supuesto, es mantener una relación que tienen, además, muy compleja, muy rica, con muchos puntos de contacto entre pues, Beijing y Brasilia. Pero la política interna deja de ser
solamente competencia del país o del gobierno de ese país cuando hay violación de derechos humanos. Eso es una doctrina que nació aquí en el Ecuador, en realidad, ¿no? Esto de que los estados pueden intervenir en otros cuando hay violación de derechos humanos. Venezuela es un caso, Nicaragua es otro caso, pero todavía no vemos en el gobierno, no percibimos en el frente externo un cambio en el discurso, por lo menos, una posición un poco más firme en cuanto a condenar frontalmente lo que pasa en Nicaragua, obviamente lo que pasa en Venezuela, ¿no? Bueno, ahora en Nicaragua por los muertos, ¿no? Sí, yo discreparía con ese enfoque, ¿no? Con respecto a Nicaragua, por empezar por lo segundo, la posición del gobierno ecuatoriano, del presidente Moreno, ha sido muy claro, una condena directa a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, un apoyo a la gestión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha desplazado incluso a Nicaragua para, pues, en una visita en sitio, se llama in loco, ¿no? en el lugar del país, analizó y sacó un informe muy duro contra el gobierno, muy duro contra prácticas represivas en contra de manifestantes, de jóvenes que estaban manifestándose en contra del gobierno, ¿no? Creemos, con respecto a Nicaragua, que un diálogo genuino se debe llevar adelante. Un diálogo que esté garantizado por actores imparciales. Actualmente hay un diálogo en el que la Iglesia tiene una gran participación. Nosotros creemos que ese es el camino para solucionar en Nicaragua los problemas de violaciones de derechos humanos y que además es un camino que conducirá a lo que creo que todos anhelamos para todos los países de nuestra región, que es una democracia genuina, sólida. El secretario Almagro ha dicho que hay que adelantar elecciones. Ya no hablan de diálogo, sino que Ortega se vaya y que adelanten elecciones. No, el adelantar o no adelantar elecciones, en primer lugar, es una decisión interna de los nicaragüenses, ¿no? Nosotros creemos, eso sí, que ningún país puede imponer a otro una vida. Pero sugerencias, se pueden lanzar sugerencias, sugerencias como la sugerencia de la consulta popular del Ecuador con respecto a Venezuela, ya vamos a ir ahí, ¿no? Pero con respecto a Nicaragua, sí, es un planteamiento el de Almagro. En varias otras crisis similares en otros países de América Latina, estoy pensando en Argentina, pero, de acuerdo, pasó lo mismo en el pasado. Es un planteamiento el de Almagro, pero ¿cuál es la posición del Ecuador? Porque diálogo, cuando hay muertos, ¿no? Cuando hay niños asesinados, cuando hay sangre en la calle, parece ser una medida que ya es extemporánea. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición del gobierno ecuatoriano frente a la sugerencia de Almagro? No, el diálogo que nosotros entendemos no es un diálogo simplemente para intercambiar puntos de vista, ¿no? Eso puede hacer mediante carta o lo que sea. No, un diálogo es un diálogo conducente a acuerdos nacionales, a entendimientos específicos, a entendimientos que, por ejemplo, lleguen, si es que es el caso, si es que los nicaragüenses así lo acuerdan, a adelantar las elecciones, que es lo que está planteando Almagro, ¿no? El país... pero también falta presión internacional para que Ortega asuma eso como una solución, ¿no? Yo tengo la impresión que Ortega, con la presión interna que está sufriendo, tiene más que suficiente. La presión internacional, digamos, acompaña de alguna manera a los procesos internos que vive Nicaragua en este momento y que ojalá lleguen a un final feliz. Por eso me refiero, cuando hay muertos y hay un nivel de represión como el que sucedió en Nicaragua, la presión externa es fundamental. Porque la presión interna no es suficiente. No digo que la presión internacional y que las visiones de fuera no aporten, sí, pero yo soy de la idea, personalmente creo que la decisión interna, lo que ocurre en un país, finalmente es definido por las fuerzas internas de ese país, por la manera en que los actores de ese país, sociales, llegan a entendimientos y concertaciones. En Centroamérica ya ha pasado esto antes. Pero siempre hay, de hecho, la preocupación sobre la violación de derechos humanos y los niveles de represión que hacen que el mundo ponga atención, y no solamente ponga atención, sino intención a lo que haga un gobierno. Sí, y en eso sí Ecuador ha sido muy directo, ¿no? Ha manifestado que esas violaciones de los derechos humanos, con todas sus letras, en Nicaragua son inaceptables, y hemos expresado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus planteamientos para solucionar esta situación deben ser puntualmente implementados en Nicaragua para eliminar esas situaciones tan bochornosas, ¿no? Tan tristes. El caso de Venezuela yo creo que es algo que eventualmente lo podemos topar porque es ya notorio, ¿no? Lo que sucede ahí. El gobierno ecuatoriano ha hecho una propuesta, pero de paso, antes de meternos allá, ¿qué pasa con Sánchez? Es una pregunta de cajón. Bueno, Sánchez está en este momento en la embajada en Londres como asilado, pero ahora tiene la nacionalidad. Es ecuatoriano asilado. Eso le iba a decir. Ahora tiene la nacionalidad ecuatoriana que le fue conferida
Frente al presidente Moreno se lavó las manos, dijo que no ha hecho nada, ¿no? Que ese fue el caso. Porque él firma, supongo, la carta de naturalización. No quiero entrar a analizar, digamos, lo que ocurrió, digamos, ya está en eso ocurrió cuando otra persona estaba al frente de la Cancillería. Lo que le quiero manifestar es que este momento estoy yo en el ministerio y lo que recibo es pues un ciudadano ecuatoriano, porque tiene ya la nacionalidad, que está dentro de la Embajada del Ecuador, que tiene todavía una demanda de la justicia británica para comparecer ante sus tribunales y que pues hay que buscar la manera. Legalmente hay asilo, o sea, ya no hay asilo, ¿no? No hay asilo. Hay discrepancias de criterios. Por eso es un ecuatoriano asilado en su embajada. Exactamente. Hay esas discrepancias de criterios porque hay quienes mantienen que sí, que el asilo se mantiene porque él inicialmente lo solicitó. Hay otra visión, otra perspectiva jurídica, otro enfoque jurídico que dice que no, que es ciudadano y tal. En cualquiera de los dos casos, sea pero asilado el o gobierno debería ecuatoriano, tener una tesis, ¿no? Porque que haya esta discrepancia de opiniones puede existirla, ¿no? Pero yo creo que oficialmente el gobierno no puede decir tenemos las dos opiniones, ¿no? Sino la opinión es categóricamente el asilo es pertinente o no. No, la opinión la acabo de decir, es un ecuatoriano, tiene cédula de identidad. Entonces no hay asilo. Está ahí instalado. No, lo decía lo del asilo, no porque nosotros tengamos una duda al respecto, si es que jurídicamente, no, le estaba describiendo lo que piensan unos y lo que piensan otros. El punto, más allá de cualquier disquisición o de cualquier discrepancia sobre jurídicamente cómo es ahí, es que hay una persona que está dentro de la Embajada del Ecuador, que esta persona tiene problemas con la justicia británica, reclamaciones de la justicia británica, y hay que buscar una manera que eso se solucione. ¿En qué tiempo? Y en eso, antes que el tiempo, es que hay que tomar en cuenta que esta persona, evidentemente, como todas las personas, como usted, como yo, como hipotéticamente, como un criminal consumado, tienen derechos básicos, tienen derechos que deben ser protegidos, que el Estado ecuatoriano tiene que proteger. Desde ese punto de vista no es simplemente, digamos, hallar una solución unilateral y simple. Queremos, y el Ecuador quiere, el gobierno nacional quiere, encontrar una solución en la que participen los dos estados, obviamente, el Reino Unido y el Ecuador, pero también el propio señor Assange, también sus abogados, que ellos sepan qué está ocurriendo con respecto a su defendido en Gran Bretaña. Las amenazas a sus derechos siguen siendo supuestas, ¿no? Porque lo que se le busca es para enjuiciarle, supongo yo, con debido proceso, garantizándole el derecho de defensa. No se le está entregando para sacrificarle. Pero pasemos a otro tema. Ya es, esperemos a ver qué pasa. Hay que dar un poco el tiempo a que las cosas sucedan. Leí hace unos días una entrevista en el diario El Comercio, en el sentido de que la Cancillería se va a convertir en un agente de política comercial, de que las embajadas se convertirán en agentes comerciales. Esto tampoco es nuevo, esto lo intentó ya el gobierno de Correa, lo hicieron, abrieron embajadas por todo el mundo, pero en realidad creen que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga algo que ver con el comercio internacional. Es decir, los agregados comerciales, embajadores, van a saber más de lo que los empresarios saben de lo que pueden vender y en dónde pueden vender. Pueden, creo, abrir muchas puertas, ¿no? Tengo alguna experiencia en varias embajadas afuera del país y le puedo contar que las embajadas, las misiones diplomáticas ecuatorianas y los consulados poco pueden hacer sin el apoyo de los empresarios. En eso coincido perfectamente, ¿no? O sea, yo diría recuerdo, no con el apoyo, sino porque los empresarios saben qué tienen para vender y saben en qué mercado se pueden vender. A eso me refería al apoyo, ¿no? Me refería que muchas veces hay una embajada que tiene interés en promover la oferta exportable ecuatoriana de un producto X, que si es que no tiene el contacto con el empresario, simple y llanamente eso queda en buenas intenciones. Entonces, a lo que me refiero es que esas buenas intenciones son buenas intenciones, pero en realidad el empresario sabe a qué mercado llegar. Así es, no se le puede al empresario ecuatoriano obligar a que venda algo que no tiene, de eso estamos claros, ¿no? Justamente la búsqueda de que las embajadas trabajen de manera más eficiente pasa por una coordinación entre la Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior, igual entre la Cancillería y ProEcuador, las oficinas comerciales. Igual la burocracia no sabe qué vender. ¿Por qué pensar nuevamente que la solución al problema de comercio exterior está en que el sector público asuma una tarea que es del sector privado? No, hay una malinterpretación probablemente, o más que una malinterpretación. Lo que yo planteaba es que el sector público, en este caso las embajadas, los consulados, van a ser
apoyos, aportes. Si mañana viene un empresario ecuatoriano y dice quiero vender sombreros de paja toquilla en Sudáfrica, que la embajada del Ecuador en Sudáfrica tenga el andamiaje necesario como para decir, a ver, le conseguimos los nombres de posibles interesados en este país, le ponemos en contacto con ellos, hable con ellos, si podemos facilitarle normas para ingreso de los productos ecuatorianos, se las damos, pero evidentemente la embajada no puede vender sombreros de paja toquilla, será el exportador ecuatoriano. Eso fue lo que sucedió en el gobierno de Correa, cuando se abrieron muchas embajadas, ¿no?, en el supuesto de que esas embajadas iban a vender el Ecuador en el exterior. Y esto me lleva a la otra pregunta. ¿Hay una decisión de disminuir el número de embajadas y de reducir el tamaño de la nómina en el ministerio? Yo espero que las embajadas, el trabajo de promoción exterior, de comercio exterior que realicen ahora sea más eficiente que antes. Evidentemente ese es mi cometido, no es reproducir problemas y equivocaciones que pudo haber en el pasado. No es el caso en absoluto. Con respecto a lo que usted dice, si reducir o no reducir embajadas, el número de embajadas está en evaluación. Hay algunas embajadas que eventualmente, no quiero anticipar criterios, porque para tomar la decisión de cerrar una embajada en algún lugar del mundo, también hay que tener, por respeto, una conversación preliminar o previa con el país, que es en ese momento el país pues, anfitrión, sede de la embajada, indicarle las razones por las que se va a cerrar esa oficina diplomática, ¿no? Entonces, pero sí, que se va a reconsiderar algunas oficinas diplomáticas que en este momento no tienen una mayor explicación para que continúen trabajando y continúen funcionando y continúen, por supuesto, captando o gastando recursos del área nacional. Sí, eso se va a hacer. ¿No hay previsto un porcentaje, una idea de cuál debería ser el volumen de personal que se recorte en Cancillería? Con Patiño me parece que el gobierno de Correa se cuadruplicó la nómina Sí, creció muchísimo, muchísimo. Yo cuando estaba en la Cancillería, antes de salir a mi última misión, que fue Sudáfrica, a propósito, éramos alrededor de 750, 800 personas, y en algún punto la Cancillería llegó a tener, me dicen, 2.200 personas o más. O sea, realmente es una triplicación del el número que antes tenían de funcionarios y tal. Ahora los recursos del Estado no permiten eso, obviamente, pero así hubiera recursos. Mi forma de ver las cosas, mi modo de pensar, me dice que no se puede desperdiciar, hay que ser extremadamente cuidadosos con los recursos del Estado, ¿no? Gastar justo lo que se requiere. Pero por eso me refería hace un rato, cuando se pensaba que la Cancillería podía ser un agente comercial. ¿Qué fue lo que se hizo? Primero armaron la estructura burocrática y después empezaron a buscar quién podía vender. Y eso genera un costo inmenso, ¿no? Es que, perdón, si puedo un comentario, es que creo que hay que hacer las cosas bien. A veces se tiene una buena idea, como abramos oficinas para vender los productos ecuatorianos en el exterior, pero no se sabe cómo implementar esa idea. Esa idea no es nueva, usted lo ha dicho. En el Ecuador antes han pensado exactamente de la misma forma, y otros países también. Al embajador chileno en Sudáfrica, para brevemente comentarle, un buen amigo, Francisco Maravio, un rato conversábamos cómo la embajada de Chile en Sudáfrica trabaja para promover y con gran éxito las exportaciones de ese país de Chile a Sudáfrica. Ese es un trabajo burocrático, claro, que no tiene sentido. Pero el modelo es diferente, ¿no? El modelo chileno es lanzado fuertemente hacia el exterior, pensando que el tamaño de su mercado más bien pequeño como el ecuatoriano. Pero aquí más bien lo que siempre se ha pensado es que hay que producir para lo que llamaban crecimiento endógeno, ¿no? Entonces Chile, claro, tiene un modelo lanzado hacia la exportación y obviamente pues ahí habrá alguna conexión con el sector público. Pero ahí está, como el sector público trabaja y claro, puede trabajar con el modelo económico no responde a eso. ¿Para qué hay agentes comerciales si no hay que vender? Bueno, en algún punto hay que pensar, porque si no vamos a estar permanentemente nosotros atacando el problema estructural que es el del modelo, ¿no? Pero yo creo que actualmente el gobierno nacional ha cambiado sustancialmente su enfoque con respecto a la inversión extranjera, con respecto a la promoción de las exportaciones y los productos exportables. Creo que hay una nueva visión del mundo que creo que es muy provechosa, ¿no? Y que creo que puede llevar ciertamente a resultados positivos para la economía ecuatoriana. Hasta ahora, para coincidir con eso, podamos estar de acuerdo en que las declaraciones son esas, ¿no?
cuáles son los avances. Hay que dar tiempo a las políticas que funcionan también. Bueno, ya tienen que planteárselas, ¿no? Las políticas van a funcionar no ahora, sino en mediano y largo plazo. Pero hay que planteárselas, ¿no? Y el planteamiento del gobierno ahora no es un planteamiento que esté pensando en el mercado, está nuevamente pensando en ese manejo, yo diría, rentista del empresariado, ¿no? No el mercado, sino el empresario subsidiado por el Estado. Pero es otra discusión. Yo discrepo con usted. Yo sí creo que hay realmente un cambio en el, como dicen, paradigma, ¿no? En la forma de relacionarse entre Estado y empresa privada en el Ecuador. Porque los subsidios, ¿no? las exoneraciones siguen siendo parte de esa política clientelar empresarial de hace tiempo, ¿no? Que tampoco es distinta al correísmo, porque Correa también hizo lo mismo. Creó subsidios que nunca funcionaron porque el modelo no funciona. Pero esa es otra discusión. No vamos a llegar a un acuerdo en eso, sí. En cuanto a Venezuela, volvamos a la parte política. La propuesta del presidente fue consulta. Eso al parecer no ha prosperado. No veo que en el mundo haya tenido resonancia. Algunos opositores venezolanos les ha parecido una buena idea. Sí, pero digamos que internacionalmente eso no se recoge. Pero ¿cómo plantear una consulta si el problema ahí es la autoridad electoral? La autoridad electoral que ha convalidado el fraude, en mi opinión, y la permanencia del chavismo en el gobierno, ¿no? Y que ha desestimulado la participación electoral de la oposición. Si no hay el cambio de la autoridad electoral, si no hay reglas del juego claras, ¿cómo una consulta puede ser diferente en el resultado electoral a lo que han sido ya las elecciones? El punto es este. Con respecto a Venezuela, podemos tener dos posiciones iniciales. Una posición de censura, de anotar las graves fallas que hay en ese país en materia electoral, o los que, por supuesto, los problemas de derechos humanos que se viven, la migración, etcétera. Es una posición que algunos países, y es respetable que ellos mantienen porque es su criterio, están preconizando y repitiendo de manera permanente. Y la otra posición, quienes dicen, no, en Venezuela no pasa nada y los problemas que hay es fruto de factores exógenos, en fin. Son, creo que las dos posiciones, grosso modo, que se presentan o que están sobre la mesa en el tema venezolano. Y lo que el Ecuador quiere hacer es creativo, decir, miren, aquí tenemos que innovar, aquí no es solamente criticar o endosar, no solamente marcar con el dedo acusador o exonerar, no, hay que buscar una salida al tema venezolano. ¿Cómo no se puede acusar a un gobierno tan represivo? No, acusar, no le digo que no, pero hay que proponer una salida para eso, porque si no nos quedamos en una situación de conflicto que no lleva a ningún lado. Pero la salida fue, por ejemplo, aquella que propuso Zapatero, además que fue traída al gobierno por el gobierno de Moreno, y Zapatero hablaba del diálogo. Y lo que significó al final fue... Y el gobierno ecuatoriano también está por el diálogo. Bueno, pero al final significó respiro al gobierno de Maduro. No necesariamente. Es decir, la posición de Zapatero lo que ayudó fue a sostener a Maduro, porque el diálogo al final termina siendo un apoyo al gobierno de Maduro. Los hechos hablan de eso, ¿no? No, yo discrepo en esto, pero yo creo que en realidad, si es que una solución en Venezuela tiene que llegar por vía de un entendimiento entre los venezolanos, entre la oposición y el gobierno, entre todos los actores de la sociedad, si ese es el camino, la única forma es dialogando, que se sienten a la mesa, que no es fácil, que no es sencillo, que está marcado por una serie de obstáculos, el diálogo con respecto a la meta de encontrar un acuerdo, eso es real, pero ha pasado en otros países. Fíjese lo que pasó en Centroamérica en los años 80, en unas posiciones tan encontradas que hubo hasta guerra civil. Estábamos en un momento de enfrentamiento armado, en donde había una oposición armada y un gobierno armado. Hasta tal punto. En Venezuela tenemos una oposición desarmada y un gobierno represivo. Pero no hay guerra. La situación es diferente. No hay guerra. O sea, entonces, cuando hablamos de los acuerdos de paz en Centroamérica, hablamos de un momento y una situación de enfrentamiento, de otro nivel de enfrentamiento. Pero ese es el punto. Si es que una controversia donde hay enfrentamiento armado, muertos en cantidades, decenas, miles de muertos, si ellos pudieron dialogar y encontrar un entendimiento, ¿por qué no en Venezuela? Porque los dos partían de posición de fuerza. El problema de Venezuela es que la oposición es absolutamente disminuida. El gobierno tiene la fuerza, la oposición la debilidad. No hay equiparación. En Centroamérica hablaban desde posiciones de fuerza, trataban ambos de dejar las armas. Aquí no. No necesariamente. Veamos lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, cuando se firman los acuerdos de paz. El gobierno estaba con una gran posición de fuerza, incluso hay quienes hablaban de una
acción militar que era exitosa en contra de las FARC. Sin embargo, hubo un diálogo y se llegó a un entendimiento. Bueno, ¿qué pasó? El desbalance ¿Qué no pasó permite... el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El aumento de la producción de campos cultivados de coca en Colombia. El reposicionamiento político de las FARC es el resultado político del acuerdo de Colombia. Yo no entro a juzgar, digamos, esas cuestiones, Bueno, son asuntos internos del Estado. Yo le dejo a usted con esa evaluación. Yo solamente me limito a decir que puede haber diálogo y concertación y llegarse a resultados, y creemos que ese es el camino para Venezuela. Y a propósito de la propuesta ecuatoriana, no era una propuesta ingenua, no es una propuesta que diga, consulta popular y ya está. Claramente en la presentación que el Estado ecuatoriano, que el Ecuador hizo en la OEA, su propuesta comprendía que esa consulta se realice en una atmósfera democrática, que sea inclusiva, es decir, sin exclusión de ningún actor político de participar, sin exclusión de votantes, ni dentro ni fuera de Venezuela. ¿Qué ha dicho el gobierno venezolano frente a eso? Y finalmente, muy importante, con observación internacional verificable, incluida de la OEA. O sea, era un planteamiento completo. ¿Pero qué ha dicho el gobierno venezolano? ¿Respondieron a favor? ¿Les dijeron que no? El gobierno venezolano ha dicho que no, que de acuerdo a su andamiaje legal eso no es posible. Quiere decir que la propuesta ecuatoriana no funciona. Hay que buscar otro. No, mire, muchas veces cuando se lanza una propuesta no es aceptada de inmediato. Una propuesta es como un material de trabajo, como arcilla que uno le va a dar forma, ¿no? Nuestra propuesta está ahí sobre la mesa. A lo mejor se adopta, a lo mejor no se adopta, o a lo mejor forma parte de un arreglo más completo. A lo mejor perdemos mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuál va a ser la postura ecuatoriana en relación con Venezuela, visto que no hay respuesta a este camino que se planteó, la consulta? Pero del diálogo. Un proceso de arreglo toma tiempo. O sea, no se puede soplar y hacer botellas cuando se trata de buscar la paz. Toman años a veces. Ojalá, obviamente todos queremos que sea un asunto más inmediato, que los venezolanos puedan, entre ellos, porque nadie les puede dictar desde fuera, llegar a ese entendimiento. Pero de todas maneras se hace falta más presión, me parece, ¿no? Porque esperar a que de buenamente Maduro entienda que lo que hace es matar gente y reprimir a su pueblo. Creo que hace falta más presión, y posiblemente eso es lo que muchos esperábamos en cuanto al cambio de política internacional. Bueno, hay muchas presiones que están en este rato sobre Venezuela. El Ecuador nunca va a imponer sanciones a nadie, porque nosotros, en primer lugar, nunca hemos impuesto sanciones, y tampoco pensamos las circunstancias hacerlo. Pueden ameritar, ¿no? No la abstención a una sanción en la OEA. Podría haber sido mejor una sanción. La OEA no puede imponer sanciones. La OEA no es de Consejo de Seguridad. La OEA hizo una condena, digamos, no una sanción. Sí, porque el Ecuador considera que hay que ser, una vez más, propositivo, no solamente limitarse a decir sí o no, a favor o en contra, sino ver una vía de solución, aportar una vía de solución. Esa es nuestra posición en la materia. El tema internacional, la política internacional es crucial. Tiene que ver con el posicionamiento del Ecuador en el mundo. Y eso tiene impactos en la economía, tiene impactos en el comercio. En 11 años, incluye el gobierno del primer año y el gobierno del presidente Moreno, la línea de política internacional fue marcada por sesgos ideológicos. El ministro Valencia nos acaba de decir que eso cambia por una línea más profesional. Todo el mundo dice que hay que esperar que los cambios se den, y yo creo que tienen que ser más rápidos. De todas maneras, tenemos la expectativa de que efectivamente el Ecuador tome un distinto rumbo en materia internacional, como esperamos un distinto rumbo en otros temas. Nos vemos en la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.